Hola, ¿qué tal? Estamos en un capítulo más de Rancherita Podcast y hoy traemos un tema muy interesante que son los aranceles. Este tema que lo hemos estado escuchando mucho en lo que es el país y precisamente pues vamos a platicar con un experto sobre el tema, quien es Roberto Bernalí, quien pues estudió en el Instituto Tecnológico y de Estudios de Monterrey. Él es economista y también tiene una maestría en Administración Pública, a quien le agradecemos que esté con nosotros en este capítulo de Rancherita Podcast. Roberto Bernal, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, estimado Arcadio. Al contrario, gracias por la invitación y qué gusto estar aquí con toda su audiencia del equipo de la Rancherita del Aire. Oye, no, pues el gusto es de nosotros, ¿verdad? Sobre todo por este tiempo que nos das para hablar de un tema tan interesante, del cual se ha estado hablando mucho, pero realmente qué tanto sabemos nosotros de este tema. Entonces, aquí lo que queremos es que las personas puedan conocer un poquito más a fondo de qué tanto impacto van a tener estos aranceles, pueden tener o no pueden tener, y sobre todo, pues para explicar un poquito más para aquellas personas que no conozcan en qué consisten realmente los aranceles. Pero para esto me gustaría hablar un poquito también de tu carrera, porque tú has trabajado en la función pública como en la iniciativa privada, así que tú nos vas a dar un panorama pues más amplio de lo que se puede vivir en estos dos sectores tan importantes. Así que estudiaste la licenciatura en economía, ¿era algo que tú ya tenías previsto, algo que ya deseabas desde joven o cómo se dio este contacto? Sí, es estimado Arcadio. Mira, yo empiezo en finanzas en el TEC de Monterrey, Campus Laguna, pero me cambio al Campus Monterrey, ya a la carrera de economía formalmente, y acabo en la Ciudad de México, en el Campus Ciudad de México, la licenciatura de economía. Luego de acabar, me voy un poco a Guanajuato, 2 años, donde empiezo mi carrera en el servicio público, específicamente en la Secretaría de Desarrollo Social, con el entonces gobernador Miguel Márquez. Y luego ya me aceptan a la maestría de Nueva York. Al mismo tiempo de esto, estoy haciendo una maestría en línea, un MBA, en la London School of Business and Finance, pero la maestría en Administración Pública en Nueva York, en SIPA, es la School of International and Public Affairs, o la Escuela de Internacional y de Asuntos Públicos, donde me especializo en desarrollo. Ahí en Nueva York trabajo un poco en consultoría privada, donde ayudo a consultores a desarrollar clústeres y estrategias de desarrollo económico. Yo me fui con beca del gobierno del estado, muy agradecido con el COECID de Coahuila, y me requerían, y yo siempre fue mi sueño regresar a Coahuila, a nuestra tierra, a aportar un poco a nuestra economía, ¿no? En mis conocimientos. Regreso al municipio de Torreón como director de promoción de inversión, y aquí trabajo un poco en toda esta venta, en esta estrategia de atracción de inversiones, en la mejora de estrategias de política pública para reforzar la competitividad de regiones en lo particular, en este caso el municipio de Torreón, para atraer nueva industria, fortalecer nuevos desarrollos de parques industriales para que realmente puedan competir con ciudades como Monterrey, como Saltillo, Juárez, ¿verdad? Incluso otras áreas del mundo como Vietnam, Taiwán o China, ¿no? Luego me invita el secretario en ese entonces, en paz descanse, Claudio Bres, fue un gran mentor. Estuve yo como subsecretario de promoción y nearshoring durante 2 años y medio, y muy agradecido con el secretario Claudio Bres. Estuvimos en un récord, rompimos un récord en la administración de Miguel Riquelme, donde en el 2023 atrajimos a más de 67 nuevos proyectos de inversión. Yo me quedo todavía con el gobernador Manolo Jiménez en su primer año, y bueno, siguen llegando las inversiones. Ahora, antes de que empezara todo este tema de las aranceles, yo me retiro. Ahora soy profesor de economía en el TEC de Monterrey, Campus Laguna. Y bueno, estoy con varios proyectos del sector privado ahora para dar servicio a la industria en lo particular, ¿no? Entonces, un gusto poder estar con ustedes. No, y sobre todo todo esto que nos describes, ¿verdad? Parte de lo que ha sido tu historia, porque realmente sí tienes un currículum que habla por sí solo, ¿verdad? Todo el trabajo y esfuerzo pues se ve reflejado en todo lo que has hecho y sobre todo pues también como dato adicional pues mencionar que hablas español, la lengua nativa, hablas inglés, un poco de chino si no mal recuerdo y también un poco de francés. Es correcto, estimado Arcadio. Fíjate que mi abuelo fue presidente o es presidente de la comunidad china aquí en La Laguna.
Mi segundo apellido, Bernal Lee, Lee es chino, ¿verdad? Y siempre me impulsó mucho el gobernador, el secretario, de hablar en chino. Esa crianza que tú puedes crear con el inversionista nace de la primera presencia, ¿no? O la perspectiva que tiene sobre ti. Entonces, el chino en lo particular, si bien el inglés es el idioma más hablado en el mundo, yo creo que el chino es el futuro, ¿no? Con todo esto que está pasando. Sí, perfectamente lo mencionas. El saber estos idiomas principalmente que son pues prácticamente el lenguaje de los negocios y qué mejor que una persona que está en esta área, que representó a Coahuila y que representa también parte de la iniciativa privada, pues esté tan preparada y sobre todo que prevenga todo esto, ¿verdad? Así que pues desde ahí nos damos cuenta que sí estamos hablando con un experto sobre este tema y principalmente pues explicarle un poco a las personas ya adentrándonos a este tema, ¿qué son los aranceles y cómo funcionan? Porque muchas personas todavía están con esta incertidumbre de, pues, qué son o cómo nos pueden afectar o tienen vagas ideas de lo que son los aranceles. Claro, con mucho gusto. Mira, primero que nada, el comercio internacional. ¿Qué significa una exportación y qué significa una importación? Cuando yo exporto desde México, quiere decir que yo le estoy vendiendo a alguien más hacia afuera de México. Las importaciones de Estados Unidos quiere decir que Estados Unidos está comprando. Entonces, un arancel es un impuesto a las importaciones hacia Estados Unidos. Si nosotros vendemos a Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos nos va a estar cobrando un impuesto a todo lo que vendamos hacia allá. Todo lo que exportemos desde México, que bien, para Estados Unidos es una importación, eso es lo que se va a estar poniendo un impuesto. Eso es un arancel prácticamente. Ok. ¿Y para qué es el propósito principal de estos aranceles en el comercio internacional? El arancel, con esta nueva política de Trump, Make America Great Again, ¿no? O hacer de nuevo a Estados Unidos grande, quiere decir, quiero yo evitar que los trabajos, que la inversión, la manufactura o operaciones de manufactura se vayan yendo a otros lados por cuestiones de costos. México en lo particular, el sudeste de Asia, se ha vuelto más barato por el encarecimiento de la mano de obra en lo particular de Estados Unidos, así como otros factores de la producción como la electricidad, el precio de la tierra, la logística. Por ello se han salido muchas empresas o operaciones de empresas existentes de Estados Unidos hacia países donde se puede producir más barato. México en lo particular, Coahuila, es el primer estado que más exporta en todo México hacia Estados Unidos, con 87% de las exportaciones que van hacia Estados Unidos y en específico el sector automotriz. Entonces, si nosotros vendemos mucho a Estados Unidos, somos los principales afectados ante una política proteccionista o el arancel que Trump puso del 25%. Mencionar que, bueno, si bien estuvo amenazando con el 25% a industrias como el metal, el aluminio y también a lo automotriz, el decreto que firma el 10 de febrero, que bien entraría hasta el 12 de marzo, es solamente para aluminio y para metales. ¿Qué quiere decir esto? Y es una señal bien importante que debemos estar viendo. Se echó para atrás con ponerle el impuesto al sector automotriz por las presiones de grandes armadoras que tienen actualmente presencia en México y en Coahuila, como lo es General Motors y Stellantis. Que esto solo por mencionar algunos, ¿verdad? Porque realmente, digo, aquí en Coahuila lo que afecta principalmente, como lo mencionas, es el sector automotriz. Pero si nos vamos un poquito a nivel nacional, ¿qué otros campos pueden afectar? Pues mira, metalmecánica y aluminio, afecta muchísimo. El aluminio se trae actualmente mucho desde China. Es mucho más barato, incluso más barato producirlo allá y traerlo que si lo produjéramos aquí en México. El gobierno chino tiene una política de subsidio, donde al productor de aluminio en lo particular, de metales como el hierro, ¿no? También lo están subsidiando para que produzcan allá y con ese distorsionan el precio de producción, pueden mandarlo hacia México o directo a Estados Unidos y al cliente final que realmente es en Estados Unidos. Entonces, eh, ahorita lo que más se está viendo afectado y por los aranceles en lo particular que está poniendo solo a lo metalmecánico y al aluminio, pues toda la cadena derivada de lo metalmecánico. ¿Qué es automóvil? ¿Qué es un automóvil? Tiene más de 1000 piezas un solo automóvil. Imagínate tú desde los tornillos,
las piezas de aluminio del motor, del chasis, las ventanas, ¿no? El plástico, pero si una pieza se vuelve más cara, al final impacta en el precio de todo el automóvil. Entonces, si bien solamente el arancel es metalmecánica y aluminio, todo el bien final se ve afectado. No nada más lo automotriz, sino cualquier bien final que contenga al menos una parte proveniente de aluminio o metal mecánico. No, digo, pues ya con eso nos estás diciendo, pues que como lo mencionas, no, esto es solamente una pizca de todo aquello que implica estos aranceles y sobre todo el aumento que al final repercute principalmente en el consumidor, que somos nosotros, pero que a su vez de pues solamente afectar al consumidor, sino que también es la mano de obra la que se puede ver afectada por las empresas que lleguen a decidir a cambiarse de lugar. Así es correcto. En el comercio internacional y en las políticas proteccionistas siempre hay ganadores y perdedores. El comercio internacional depende de la base teórica que significa la ventaja comparativa, es decir, ¿dónde me sale más barato producir? ¿No? Entonces, ponerle un arancel es distorsionar de manera artificial el mercado para que se vuelva más caro, por ejemplo, producir en México o traerlo ya con el impuesto a comparación de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Está haciendo que se vuelva comparativamente más barato producir en Estados Unidos que en México en este momento. Para eso quiere volver a traer toda la industria hacia Estados Unidos. Entonces, es diferente el impacto en México que en Estados Unidos. Si vemos en las noticias recientemente que han publicado dos calificadoras muy importantes, una calificadora y una organización internacional, Moody's, ha cambiado su perspectiva de crecimiento para México en lo particular de 1.3 a 0.6%, es decir, prácticamente un crecimiento de la economía nula en México. Pero hay también perspectivas más negativas como es la OCDE, que incluso prevén ya una recesión para México, de una contracción de 1.3%. Entonces, ¿esto cómo impacta, no? Es diferente esta perspectiva a la de Estados Unidos. Si nosotros, el día de ayer fue un día muy importante, la Fed, el 19 de marzo de ayer, la Fed publicó que ya se redujo la perspectiva de crecimiento de Estados Unidos, del PIB de Estados Unidos, de 2.1 a 1.8%. Los aranceles al final frenan el desarrollo económico y aceleran la inflación. La inflación también se espera por la Fed que aumente en Estados Unidos del 2.5 al 2.8%. ¿Por qué? Porque el consumidor americano, el consumidor de Estados Unidos, es el principal o el que al final va a ser impactado por un incremento del costo, que significa el arancel cuando se traen cosas hacia Estados Unidos. Ok. Digo, esto son parte solamente de lo que son las afectaciones. Sin embargo, también estamos hablando de lo que hay detrás de todo esto, que son las relaciones comerciales internacionales, que bien lo mencionaste, pues hay un cierto tratado que es el de Canadá, Estados Unidos, México, y México a su vez tiene tratos con China, que pues todos estos países es una, por decirlo, una guerra de aranceles, la que se ha desatado por cuestiones de los gobiernos, en este caso muy preciso del de Estados Unidos. Así es correcto, estimado Arcadio. Mira, yo quisiera dividir aquí el análisis en dos conceptos en lo particular. El shock negativo en la oferta, que quiere decir en la producción, y el shock negativo en la demanda. En la oferta, ¿qué quiere decir? El que produce, ¿no? El que ofrece ese bien final al consumidor. Digamos, si nosotros vamos a vender a Estados Unidos, ¿quién produce? Ah, bueno, por ejemplo, las plantas aquí en México. Digamos el ejemplo de General Motors. ¿Qué pasa cuando ponen la arancel en Estados Unidos? A mi productor me van a comprar menos porque el consumidor final de Estados Unidos le está saliendo más barato, más caro, perdón. Entonces, si le sale más caro, me va a comprar menos. ¿Qué hago yo? Pues voy a tener que producir menos. ¿Cuál es el efecto derivado de que General Motors le estén comprando menos? Ya en Coahuila anunció recortes agresivos a los empleados que tiene, por ejemplo, en Ramos Arizpe y en Saltillo, ¿verdad? Imagínate eso, cómo está ligado a toda la industria automotriz. Esto es una armadora, pero Tier uno o Tier 2, ¿qué quiere decir Tier uno o Tier 2? La cadena relacionada. Si una camioneta lleva autopartes, digamos una llanta o el chasis, esos se van a ver afectados.
y las partes de los autopartes. Ese es el tier 2. ¿Qué lleva el chasis? Bueno, aluminio. ¿Qué llevan las llantas? El aluminio, la llanta como tal, ¿no? El gaucho. Entonces, todo se ve impactado si la armadora al final está vendiendo y produciendo menos. No nada más es la armadora, sino toda la cadena relacionada. Y bueno, ya del lado de la demanda, del otro lado, ¿no? El shock negativo en el consumo. ¿Qué quiere decir eso? Como hay incertidumbre, los inversionistas internacionales que tenían planes de invertir en México, en lo particular, están viendo, están sacando las manos un poco, esperando a ver cómo se resultan las cosas de los aranceles, hasta que no se vea más claro, van a tomar una decisión. Entonces, no nada más es el impacto real de una distorsión en el mercado derivado del arancel, es un efecto multiplicado y exponencializado por la incertidumbre que está generando estas políticas de proteccionismo a partir de la firma del decreto en el Congreso de Estados Unidos por parte del presidente Trump el 10 de febrero, pero no entrarán en vigor hasta el 12 de marzo. Sin embargo, ya estamos viviendo los efectos de la incertidumbre. Que esa era mi siguiente pregunta. Estos efectos de los aranceles ya estamos viendo a corto plazo los efectos. A largo plazo, ¿cuál pudiera ser un panorama para México en este sentido de afectaciones? Claro, mira, a corto plazo realmente México no se ve tan afectado. El corto plazo de cortar los empleos nos duele, pero algo preocupante sería que esta imposición de arancel se mantuviera durante, digamos, 2 años, ¿no? Yo preguntándole a un inversionista chino que ya está produciendo para Tesla en Estados Unidos, le iban a producir aquí a la planta que va a estar en Monterrey, pero crece en la planta de Tesla en Austin, le están produciendo a Tesla en Austin. ¿Qué hace Tesla? No tiene opción de comprarle a otro productor. Las decisiones de inversión y el establecimiento de operaciones de una planta productiva en manufactura no son sencillas. Esto tarda años. Imagínate tú, nada más para tomar una decisión de inversión. Empresas que han llegado al norte de México tardan 3 años o más. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un cambio de arancel? Se van a tardar 3 años, nuevamente 3 años en analizar y decidir una nueva ubicación de producción, porque tienen que analizar matrices de decisión, matrices de diferentes factores, que realmente todo impacta en el costo, en la venta, ¿qué cuesta? El precio de la tierra, el precio del salario, la luz, el agua, el gas, qué tan lejos estoy del consumidor final. Entonces, son muchos factores. Sin embargo, en el corto plazo las plantas no se pueden ir así de sencillo. Los demandantes, que es la armadora en Estados Unidos o el consumidor final, no puede cambiar toda la cadena de producción de un día para otro. Pero si esto se mantiene a 2 años, 3 años, ya las plantas podrían decidir irse a otros lados con los nuevos factores o las políticas arancelarias del momento, ¿no? Entonces, eso sería preocupante, que la política arancelaria proteccionista de Estados Unidos se mantuviera ya a largo plazo, y eso causaría que inversiones y operaciones de manufactura en México se fueran completamente del país. Que es lo que mencionamos que ya está pasando, ¿no? Que algunas empresas que ya tal vez estaban establecidas y sus planes eran de crecimiento, pues ahora se ven obstaculizadas por este tema y precisamente por lo mismo que tú nos mencionas, ya tienen que hacer un estudio de saber si lo van a hacer o no lo van a hacer, si les conviene, además de aquellas empresas que ya pensaban en establecerse en México, esas nuevas empresas, pues todavía van a tener esta incertidumbre si va a ser la mejor opción. Tal vez, digo, pues ya con estos cambios en los aranceles, pues no sería el panorama óptimo México y desgraciadamente pues ahí ya estás afectando pues todos los empleos, la mano de obra que pues bueno, pues al final de cuentas se traduce en eso, en empleo. Y por ejemplo, también, esta fue solamente la primera parte de lo que ha hecho Trump, el 25%, pero también se planea en abril la segunda parte de su plan, por llamarlo de esta manera, que son los aranceles recíprocos, los cuales es como que todavía su forma de mantener a ciertos países en raya, ¿no? En cuestión de que si no se cumplen las exigencias que yo estoy pidiendo, pues el siguiente paso de mi plan es estos aranceles recíprocos para el 2 de abril.
Así es, bueno, pasamos yo creo que ya de la discusión de un argumento técnico, un análisis técnico del impacto real del arancel en cuestiones de comercio internacional y el impacto en las exportaciones, en la incertidumbre, allá un aspecto más geopolítico, ¿no? Trump, como bien dices, está usando el arancel como la principal herramienta de negociación. Por ejemplo, en México está negociando, bueno, mayor seguridad para la frontera con Estados Unidos y que se deje traficar el fentanilo hacia Estados Unidos apretando con, oye, si no cumples lo que dijiste para el primero 4 de febrero, dijo, y después para marzo y ahora para abril, está apretando las tuercas a la presidenta Claudia Sheinbaum para que realmente pues, nos pongamos las pilas, ¿no? Nos pongamos a trabajar en materia de seguridad. En otros contextos, principalmente Europa y China son importantes en este momento. ¿Qué está pasando ahorita con Rusia-Ucrania? Pues está negociando este acuerdo de paz, ¿verdad? Pero al final el tema de fondo es que Trump quiere que Europa realmente se encargue de su defensa regional. Estados Unidos tenga que dejar de invertir en tanto equipamiento militar y apoyo económico hacia Ucrania, y que realmente Europa y la OTAN se vuelvan independientes en inversión militar y en que se puedan defender solos sin una intervención de Estados Unidos. Y no olvidemos China. ¿Qué está pasando con China? Quisiera yo mencionar dos marcas en lo particular. Y esto nos da mucha luz a lo que va a pasar al futuro, ¿no? BYD o BYD, ¿no? BID contra Tesla. En el momento que Trump toma presidencia, en diciembre, enero de este año, las acciones de Tesla han caído más de 40%. Si comparamos ese mismo periodo al valor de las acciones de BYD o la marca china, ¿no? Competencia de Tesla de fabricación de autos eléctricos, BYD, las acciones han incrementado 55%. ¿Qué quiere decir eso? Con el anuncio de ayer hubo un anuncio muy importante donde BYD anuncia que en 5 minutos se va a cargar toda la batería de sus autos eléctricos, que va a durar hasta 470 kilómetros. Eso es la mitad de lo que Tesla puede hacer actualmente. En 10 minutos ellos pueden cargar nada más 320 kilómetros. ¿Qué quiere decir eso? BYD ya logró que la carga de vehículos eléctricos sea como un carro convencional de gasolina. Y al final, ¿cómo nos va a impactar a todos nosotros? El mercado. La gente ya puede considerar comprar un vehículo eléctrico como si fuera algo de gasolina, ¿no? Le puede quitar completamente el mercado al mercado de Estados Unidos. Eso es lo que le preocupa a Trump a final de cuentas. Las políticas arancelarias es para no perder un liderazgo en el mundo, un tema geopolítico. Rusia, Europa, China, Estados Unidos, que son los grandes jugadores, está jugando para que no se vayan los empleos, tener un liderazgo mundial y no nada más lo económico, sino lo militar, pueda mantenerse el líder que sea Estados Unidos. Oye, y precisamente también dentro de este tema político, lo que son la Organización Mundial del Comercio puede regular o puede tratar de dialogar de alguna manera, regularizar estos aranceles entre estos países. En teoría sí, es lo que la presidenta Claudia Sheinbaum está anunciando en su Plan México, que va a llevar el caso a la Organización Mundial de Comercio, derivado que ya teníamos un acuerdo firmado como el TEMEC, ¿no? ¿Qué es el TEMEC? Bueno, que si se produce, al menos respetando las reglas de origen, que al menos entre el 65 o al 75% del valor, dependiendo de la industria, ¿no? Es diferente si es industria pesada, ligera, tiene componentes de aluminio o de acero, que tenga que tener al menos un valor producido aquí en Norteamérica. Eso sería comercializado completamente con 0% de arancel entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué pasa cuando Trump dice, yo puedo hacer lo que yo quiera? Sí tiene facultades Trump como presidente nacional de Estados Unidos de declarar esta emergencia nacional que le da atribuciones como presidente para hacer los aranceles que se está poniendo, ¿no? Entonces, si bien sí se puede llevar a cabo ante la OMC, Trump puede hacer lo que él quiera. Ok, digo, porque digo, esta es un parte interesante, ¿no? Porque tal vez muchas personas desconocíamos realmente si esto se pudiera hacer simplemente por gusto de algún presidente, ¿no? Como el tomar estas decisiones, si, bueno, pues violando precisamente a lo mejor tratados que ya se tenían preestablecidos, ¿verdad? Como tal vez un diálogo, pero pues si no había alguna autoridad en la cual pudiera intervenir a favor de los demás países. Y tú que conoces un poco más de este tema,
se ha, en la historia de todo lo que ha sido entre México, Estados Unidos, Canadá, las relaciones que han tenido, ha llegado un punto en la historia donde ya se ha vivido algo similar o esto pudiéramos decir que es totalmente nuevo. Totalmente nuevo. El predecesor del TEME, que es el Telecan, ¿no? El GATT, por sus siglas en inglés. ¿Qué pasó con el GATT o el Telecan? Bueno, se distorsionaron los precios. Sí, era más barato producir en México, pero al hacer políticas de 0% arancel en comercio entre los países, realmente las empresas más competitivas de Estados Unidos, pues nosotros como mexicanos, empresas pymes no tan capacitadas, no tan maduras como lo habían sido en Estados Unidos, nos ganaron mucho mercado. Muchas empresas mexicanas tronaron y realmente Estados Unidos absorbió mucho de la producción y del mercado en lo particular, pero ningún presidente en la historia había hecho lo que se está haciendo ahora con el presidente Trump, donde eh, aún teniendo un tratado, está poniendo aranceles. Ningún presidente había hecho esto, esto es algo sin precedentes. Que digo, porque también es parte de conocer todo lo que ha sido el panorama. Yo creo que siempre se nos ha pues dado esta idea, ¿no? De los aranceles sin mencionar realmente cómo puede afectar a nosotros, tal vez como pequeños consumidores, lejos de ser pues dueños de alguna empresa multinacional. Y en este mismo sentido, te quisiera preguntar cómo puede afectar los aranceles a estas pequeñas o medianas empresas, ¿verdad? O a nosotros mismos como ciertos consumidores, que parte ya nos mencionaba sobre la inflación que se puede hacer hacia los productos, como el simple hecho de comprar un automóvil, ¿verdad? Que este puede encarecer ya lo que es su precio. Pero si nos pudieras dar tal vez algunos otros ejemplos para aquellas personas que tienen estas medianas o pequeñas empresas o simplemente nosotros como consumidores de algunos productos de origen de otros países y sobre todo pues en el caso muy certero que es Piedras Negras, que somos parte de la frontera. No nada más los empresas grandes o multinacionales, incluso las proveedoras de las multinacionales que están relacionadas directamente a la industria, van a estar afectadas. Todos vamos a estar afectados. Cuando General Motors o cualquier empresa automotriz despide a gente, produce menos, después despide a gente, ¿qué significa eso? Pues que hay menos empresas con salarios, hay menos gente comprando y dinero disponible en la economía. Al final, hasta los restaurantes, las pequeñas empresas de cualquier tipo, ¿no? Papelerías, de servicios, tintorerías, van a tener menos ingresos porque hay menos dinero circulando en la economía. Si bien la industria directa está afectada, mucha industria indirecta va a estar afectada porque hay menos gente con dinero simplemente en las calles gastando y consumiendo. Incluso esto lo podemos medir en el consumo. El INEGI este año ya publicó para febrero, comparado al año del 24, nosotros habíamos tenido un crecimiento del consumo del 2,9% en el 24, pero se ralentizó mucho este año, el 25, febrero del 25, con 0,6%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya nos vimos nosotros impactados. Si ya están despidiendo gente de las plantas, todo el consumo va a estar más lento. Okay. Digo, esto solamente como parte, ¿verdad? De estas afectaciones que hemos mencionado de corto y largo plazo, que estas ya las vemos reflejadas. Ahora, mi siguiente pregunta. Viendo un panorama tal vez muy oscuro, muy catastrófico, ¿cuáles pudieran ser ya las repercusiones finales tal vez para México y tanto para Estados Unidos? Porque también estaríamos hablando de que a ellos les afectaría de alguna u otra manera. ¿Nos pudieras pintar un poco de lo que pudiera ser entre estos dos países? Con mucho gusto. Bueno, mira, retomando, ahorita, ¿cuál es el impacto? Las inversiones que iban a llegar se están esperando. Eso es la incertidumbre, ¿verdad? No estamos creciendo como deberíamos, pero estamos creciendo. ¿Qué va a pasar si esto se mantiene a 2 o 3 años? Todo se va a volver más caro. Los factores de la producción se van a ver distorsionados. El consumidor final de Estados Unidos va a tener que comprar más caro, va a tener menos ingreso disponible para consumir en otras cosas y toda la economía se va a ver afectada. Va a ser un efecto dominó, es un efecto en cadena. Para nosotros aquí en México, primero, ya a largo plazo se irían las plantas, no nada más no creceríamos, sino que decreceríamos. La economía se contraería, nos haríamos más chicos porque mucha producción, operaciones de manufactura se irían de nuestro país.
Así de sencillo para nosotros y bueno, para Estados Unidos, si muchas de nuestras operaciones se van, para ellos incluso se va a hacer todavía más caro el que para la industria tengan que proveer de otros lados. Y al final el consumidor se le va a hacer exponencial el encarecimiento de todos los bienes. Nosotros dejaríamos de crecer y un impacto en la inflación muy fuerte en Estados Unidos. Eso es lo que se prevé a largo plazo si esto se mantiene. Y en el caso contrario, que se llegara a tener un acuerdo como el que se tenía preestablecido con el Tratado de Libre Comercio, que pudiera de alguna manera ponerse de acuerdo de nueva cuenta Canadá, Estados Unidos y México, que son los principales protagonistas de esta historia, incluido China, que todo saliera de alguna manera bien, ¿cuál pudiera ser el otro escenario? El otro escenario es tranquilidad a los mercados. ¿Qué pasó con la firma del convenio del 10 de febrero, ¿no? Cuando Trump ya asustó de que iban a entrar ya en vigor los aranceles del 25%. Al día siguiente, los mercados, principalmente dos índices del Wall Street, Nasdaq y el Dow Jones. El Nasdaq bajó 2%, mientras el Dow Jones 1%. Nunca había habido una caída tan histórica o tan grande en tan solo un día, no en las fechas recientes. ¿Qué pasa en el escenario contrario? Bueno, va a dar tranquilidad a los mercados. Nuevamente los inversionistas van a poner su dinero en nuevos proyectos de inversión, de manufactura, y van a generar nuevos empleos. Si Trump puede devolver la estabilidad, quitando o echando para atrás sus políticas proteccionistas, inversionistas están planeando volver a México, a Estados Unidos, realmente llevarían a cabo sus proyectos y un crecimiento que se tenía detenido va a llevar a una sobredemanda. Es lo que pasó después de COVID, ¿no? Mucho del crecimiento que no se dio en 2 años se juntó en poco término, en 2 o 3 meses, y fue lo que se conoció como el nearshoring, porque llegó a un efecto muy acelerado. Ok. Oye, ya opinión personal, ¿tú cómo ves precisamente ya de manera pues sí, meramente personal, con conocimiento del tema, cuál crees que es el futuro en cuestión de esta relación o en cuestión precisamente de México? ¿Cómo ves a México ante esta situación? Mira, yo quisiera analizar los intereses de Trump. Al final, ¿a quién representa? ¿De dónde viene él? Trump es un magnate, ¿no? De los corporativos de Estados Unidos. Él representa los intereses del white collar, ¿no? O el ejecutivo, el dueño de empresas, el accionista, el dueño de muchas acciones del Wall Street. Y al impactar negativamente los mercados, él mismo se está viendo afectado. Él mismo en su discurso ante el Congreso de Estados Unidos dijo que iba a haber una turbulencia en todas las economías y en el mundo con estas políticas proteccionistas, pero al final protegiendo los intereses del sector privado, ¿no? Entonces, está negociando. Realmente si vemos su educación en Wharton, ¿no? El mejor MBA del mundo, ahí en la Universidad de Pensilvania, cerca de Nueva York, él tiene un perfil de financiero, de hombre de negocios. Con su perfil de negocios ahora en la política, está usando la política y el poder que representa la mayor economía del mundo para los beneficios de Estados Unidos. Estados Unidos no puede perder económicamente, no puede perder inversión, sus acciones de Wall Street a mediano y largo plazo no pueden perder. Está usando esto como una estrategia para realmente tener beneficios personales y no nada más él, sino a la gente que representa, en lo particular los corporativos y la gente, los inversionistas de Wall Street. Ok. Oye, también se me pasó preguntarte si tú, bueno, si nos pudieras decir, México, de alguna manera, se llegara a romper esta relación con Estados Unidos, México pudiera tener las herramientas para con otro país poder sobrellevar tal vez los negocios o la comunicación que se tenía con Estados Unidos en cuestión, pues precisamente de estas empresas. ¿Habrá una manera donde México pudiera ser un poco autónomo a Estados Unidos? Eh, ¿Cuánto vendemos nosotros a Estados Unidos respecto o comparado con otros países? Bueno, desgraciadamente te voy a decir que México es el país que más exporta a Estados Unidos. Es el principal socio comercial de la mayor economía del mundo. Si yo dejara de venderle, pongamos cualquier un restaurante, ¿no? A mi cliente que viene todos los días, todas las semanas, si yo pierdo a ese gran cliente, voy a perder mucho.
y es difícil conseguir otro cliente, ¿no? Realmente no depende de nosotros como proveedores de bienes o servicios, depende del que compra. Entonces, Sheinbaum como gobierno es una facilitadora, pone las condiciones para que el sector privado pueda llevar a cabo sus actividades, pero nosotros como economía mexicana, completamente ligada a la de Estados Unidos, pues no es que queramos o no que Claudia Sheinbaum resuelva nuestros problemas, pero nosotros no podemos venderle a otro país. Ningún país nos ha demandado como Estados Unidos. Y aunque quisiéramos de la noche a la mañana, incluso en 10 años, ¿quién nos va a comprar lo que actualmente nos compra Estados Unidos? Entiendo. Bueno, pues ahora sí que pues lo mencionas muy bien, muy directo y pues estas afectaciones que estamos viviendo ya día con día y sobre todo pues lo que pudiera en un futuro pues muy cercano, el 2 de abril, lo que son los aranceles recíprocos. Roberto, pues muchas gracias de verdad por platicarnos sobre este tema tan interesante, por darnos una amplia pues mencionarnos, ¿verdad? Precisamente todos los panoramas que se están viviendo actualmente y también un panorama que se pudiera ver a futuro sobre el tema de los aranceles. Realmente te agradezco porque yo creo que está muy bien explicado. Ya las personas y un servidor, pues tenemos un poquito más presente porque, pues a veces decíamos, bueno, pues si yo no tengo empresas, ¿de qué manera me va a afectar? Pues ahí está. No se necesita tener tal vez algún negocio, simplemente nosotros como consumidores vamos a verlo a través de ciertos productos, a través del empleo y es un panorama al que cual pues obviamente no queremos llegar. Ojalá pues se llegue a este acuerdo que tú mencionabas que pudiera ser el mejor panorama para todos los países donde este comercio pueda estar tranquilo. Así que de verdad que te agradezco por tu tiempo y te agradezco por toda esta información tan valiosa que nos estás brindando para Rancherita Podcast. Gracias, estimado Arcadio, por la invitación y a todo el equipo de Rancherita del Aire. Qué gusto haber estado con ustedes y su audiencia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Bueno, pues este fue un capítulo más de Rancherita de Podcast, información muy valiosa, muy importante la que acabamos de escuchar. Este es un panorama un poquito más amplio acerca de los aranceles. Espero que les haya servido este capítulo, pues para usted, para todo el auditorio de Rancherita de Podcast, al cual invitamos a que usted se una al canal de la Rancherita del Aire y le dé clic en la campanita para que usted, así como este capítulo, pueda ver muchos más, le llegue la notificación de cada nuevo capítulo que le presentamos, así como también usted puede ver los capítulos anteriores. Así que pues agradecemos mucho su participación también a través de los comentarios y bueno, pues este fue un capítulo más. Los esperamos en el próximo.